Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en. Estoy súper emocionada de estar con ustedes hoy porque tenemos un tema jugosísimo de esos que nos encantan. Prepárense porque vamos a hablar de chismes turcos y del bueno. Hoy nos sumergiremos de lleno en la reacción de Demet Özdemir a la foto de Can Yaman que literalmente paralizó al mundo. Ya saben, esa foto que rompió el internet y que dejó a más de uno con la boca abierta. Sí, esa misma. Vamos a analizar qué dijo Demet, cómo lo dijo y por supuesto vamos a meterle nuestra propia cucharada de chisme. Pero antes de que empecemos con este festín de información, si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y mucho más sobre tus celebridades turcas favoritas. Y si ya eres parte de esta familia chismosa, un abrazo gigante y gracias por estar aquí. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno. ¿Por dónde empezamos? La foto de Can Yaman. Madre mía. Yo creo que todos la vimos, ¿verdad? Para los que vivieron debajo de una piedra la semana pasada, les cuento. Can Yaman, nuestro galán turco favorito, publicó una foto en sus redes sociales que, digamos que dejaba muy poco a la imaginación. Una foto bastante provocativa, digamos, que incendió las redes sociales. Literalmente. Los comentarios estallaron, los memes inundaron internet, y la pregunta en boca de todos era, ¿qué dirá Demet Özdemir al respecto? Y es que claro, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de conversación. Recordemos que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador para nosotros los hispanohablantes, y la química entre ellos era electricidad pura. Durante la transmisión de la serie, los rumores de un romance en la vida real eran constantes. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, las fans soñaban con que su amor traspasara la pantalla. La serie, un auténtico fenómeno global, no solo catapultó a ambos actores al estrellato, sino que también alimentó la fantasía de miles de espectadores que veían en ellos la pareja perfecta. El carisma de Can, su atractivo arrollador, combinado con la belleza natural y la frescura de Demet, crearon una sinergia explosiva que trascendió la pantalla y se instaló en la imaginación colectiva. Después de la serie, sus caminos se separaron profesionalmente. Can se fue a Italia a probar suerte y Demet continuó trabajando en Turquía. Pero el cariño del público por la pareja Kandem, como se les apodó cariñosamente, nunca disminuyó. Así que obviamente cuando la foto de Can Yaman causó semejante revuelo, todas las miradas se dirigieron hacia Demet. ¿Qué pensaría? ¿Le habría afectado? ¿Le daría igual? Las preguntas eran infinitas. El fenómeno Kandem no se limitó a Turquía. Su popularidad se extendió por toda Latinoamérica, España, e incluso algunos países de Europa del Este, generando una legión de fans que seguían cada uno de sus movimientos, analizaban cada publicación en redes sociales y alimentaban la esperanza de una reconciliación. La distancia física y profesional no hizo mella en el fervor del público, que continuaba buscando señales y pistas sobre una posible reunión. Pues bien, la respuesta de Demet Özdemir llegó, y de una manera bastante elegante, debo decir. No esperen una declaración explosiva ni un ataque directo. Demet, fiel a su estilo, optó por la discreción y la diplomacia. A lo largo de su carrera, Demet se ha caracterizado por mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal, evitando escándalos y controversias. Ha preferido centrarse en su trabajo, consolidándose como una de las actrices más versátiles y talentosas de Turquía. Su estilo elegante y sofisticado se refleja tanto en su forma de vestir como en su manera de comunicarse, transmitiendo una imagen de profesionalismo y madurez que la distingue del resto. Días después de la publicación de la famosa foto, Demet fue abordada por un grupo de periodistas a la salida de un evento. Como era de esperarse, la pregunta sobre Can Yaman no tardó en llegar. Los periodistas, como buitres hambrientos, esperaban una reacción jugosa, un comentario explosivo, algo que les diera titulares para vender revistas. La prensa turca, conocida por su avidez por los chismes y su afán por explotar la vida privada de las celebridades, no iba a dejar pasar la oportunidad de obtener una declaración de Demet sobre el polémico asunto. Sabían que cualquier comentario, por mínimo que fuera, sería oro molido para sus publicaciones. Pero Demet, con una sonrisa encantadora, respondió con una frase que a primera vista podría parecer inofensiva, pero que analizada a fondo, dice mucho.
No tengo nada que decir al respecto, dijo Demet. Le deseo lo mejor a Khan en sus proyectos futuros. La respuesta concisa y aparentemente neutra desató un torbellino de interpretaciones. Los analistas de la farándula y los fans comenzaron a desmenuzar cada palabra, buscando significados ocultos y mensajes subliminales. La frase en apariencia simple se convirtió en objeto de debate y especulación. No tengo nada que decir al respecto. ¡Boom! Esa simple frase encierra muchísima información. Primero, deja claro que Demet no quiere participar en el escándalo. No quiere alimentar el fuego. No quiere darle más publicidad a la situación. Ella simplemente se desliga del tema y evita cualquier tipo de confrontación. Demet, con esta declaración, establece un límite claro y define su postura. Se niega a ser arrastrada al torbellino mediático y prefiere mantener la distancia. Es una forma de protegerse a sí misma y de evitar que la situación se salga de control. Segundo, la frase «le deseo lo mejor a Khan en sus proyectos futuros» demuestra profesionalismo y madurez. A pesar de lo que haya pasado entre ellos en el pasado, Demet demuestra que no guarda rencor y que le desea éxito a su ex compañero de trabajo. Es una forma elegante de mantener la compostura y de no caer en el juego de los medios. En un ambiente tan competitivo como el del espectáculo, donde las rivalidades y los rencores suelen ser moneda corriente, la actitud de Demet destaca por su nobleza y su elegancia. Es una muestra de que, a pesar de las posibles diferencias personales, es posible mantener una relación cordial y profesional. Pero, ojo, no todo es lo que parece. Algunos analistas de la farándula turca interpretaron la respuesta de Demet como una indirecta velada. Argumentan que al no mencionar específicamente la foto en sí, Demet estaría mostrando su desaprobación tácita. Es decir, al no decir nada sobre la foto estaría diciendo mucho. La omisión, en este caso, se convierte en una declaración en sí misma. Al evitar referirse directamente a la imagen que causó el revuelo, Demet estaría transmitiendo su opinión sin necesidad de expresarla explícitamente. La teoría es que Demet podría haber considerado la foto como algo innecesario, como una forma de llamar la atención que no está a la altura de la imagen de Khan Yaman. O quizás simplemente no quiso darle más importancia de la que ya tenía. La interpretación es subjetiva y depende de la perspectiva de cada uno. Algunos creen que Demet está siendo cautelosa y diplomática, mientras que otros ven en su silencio una señal de descontento. Lo cierto es que la ambigüedad de su respuesta permite múltiples interpretaciones. Personalmente creo que la respuesta de Demet es una mezcla de ambas cosas. Por un lado, demuestra profesionalismo y madurez al no caer en provocaciones y al desearle éxito a Khan. Por otro lado, al no mencionar la foto, deja entrever que no está del todo de acuerdo con la forma en que Khan está manejando su imagen pública. La respuesta de Demet es un claro ejemplo de cómo las celebridades deben navegar en un mundo mediático complejo y exigente, donde cada palabra y cada gesto son analizados al detalle. Pero independientemente de la interpretación que le demos, lo cierto es que Demet Özdemir manejó la situación con una elegancia y una discreción que son dignas de admiración. En un mundo donde el escándalo vende y donde las celebridades a menudo se ven envueltas en polémicas, Demet demuestra que es posible mantener la compostura y la dignidad. Su actitud serena y controlada la convierte en un modelo a seguir para otras figuras públicas. Ahora bien, hablemos de Khan Yaman. ¿Por qué publicó esa foto? ¿Cuál era su intención? Hay varias teorías al respecto. Algunos dicen que lo hizo para llamar la atención y para generar controversia. Otros creen que fue una forma de reafirmar su masculinidad y demostrar su lado más sensual. Y otros, más pragmáticos, argumentan que simplemente lo hizo porque se sentía bien consigo mismo y quería compartirlo con sus seguidores. La verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio entre todas estas explicaciones. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la foto cumplió su objetivo, generó un enorme revuelo mediático y puso a Khan Yaman en boca de todos. Y aunque algunas críticas fueron negativas, lo cierto es que la controversia también le sirvió para aumentar su popularidad y para mantener su nombre en el candelero. Khan Yaman, consciente de su atractivo y de su capacidad para generar titulares, ha sabido utilizar la polémica a su favor, convirtiéndola en una herramienta de marketing personal. Lo que me parece interesante de todo esto es cómo las celebridades turcas están aprendiendo a manejar su imagen pública y a utilizar las redes sociales a su favor. Ya no son solo actores y actrices que actúan en telenovelas.
Son marcas, son influencers, son figuras públicas que tienen una gran influencia en la sociedad. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde las celebridades compiten por la atención del público, buscando aumentar su popularidad y consolidar su imagen. Y en este sentido, Can Yaman es un maestro. Sabe cómo generar controversia, sabe cómo llamar la atención, sabe cómo mantener a sus fans enganchados. Es un estratega de la comunicación, y aunque a veces sus métodos puedan parecer un poco controvertidos, lo cierto es que le funcionan. Can Yaman ha construido una imagen de hombre rebelde y desenfadado que atrae a un público joven y ávido de emociones fuertes. Su estrategia, arriesgada pero efectiva, le ha permitido destacar en un mercado saturado de celebridades. En cuanto a Demet Özdemir, ella representa un estilo diferente. Es más discreta, más elegante, más reservada. Prefiere mantener su vida privada al margen de los escándalos y se enfoca en su trabajo como actriz. Es una profesional en toda la extensión de la palabra, y su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Demet Özdemir ha optado por construir una imagen basada en el talento, la profesionalidad y la elegancia. Su estrategia, más sobria y discreta, le ha permitido ganarse el respeto del público y de la crítica. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema de interés para el público. Que la foto de Can Yaman generó un enorme revuelo mediático. Y que Demet Özdemir manejó la situación con elegancia y discreción. La historia de Candem, aunque aparentemente cerrada, sigue despertando la curiosidad y la nostalgia de sus fans, que continúan buscando señales de una posible reconciliación. Y lo más importante, que el chisme turco nunca decepciona. Siempre hay drama, siempre hay controversia, siempre hay algo interesante de lo que hablar. Y eso es lo que nos encanta, ¿verdad? El mundo del espectáculo turco es un hervidero de pasiones, intrigas y secretos que alimentan nuestra sed de chisme y nos mantienen enganchados a la pantalla. Y bueno, mis chismosos favoritos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la foto de Can Yaman? ¿Creen que Demet Özdemir dio una indirecta velada? Quiero saber sus opiniones. Quiero saber si creen que Can Yaman es un genio del marketing o simplemente un exhibicionista. Quiero saber si piensan que Demet Özdemir está secretamente furiosa o simplemente es una profesional que sabe cómo mantener la compostura. Quiero saber si creen que Candem tiene alguna posibilidad de volver a estar juntos o si es solo una fantasía de los fans. Déjenme sus teorías y conspiraciones. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y mucho más sobre sus celebridades turcas favoritas. Hasta la próxima. Besos.